Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, primero que todo, a CRIF, a Adriana, por la invitación y a ustedes por tener la paciencia de quedarse hasta esta hora, o sea, después de todo un día. Bueno, primero, antes de empezar con el tema específico de capital humano, quería hablar un poco de por qué la competitividad, o sea, por qué es importante la competitividad de un país. Y aquí lo que quiero decir es que uno no trabaja para que el país sea competitivo porque sí, sino porque tiene una razón, y es que la competitividad es un medio para que el país logre una mayor prosperidad, un mayor bienestar para la población y que logre mejorar sus niveles de riqueza. De hecho, de acuerdo con el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, son en realidad los países más competitivos los que tienen los mayores ingresos per cápita. Por ejemplo, los países escandinavos son países que son en el ranking de competitividad los más competitivos, pero también los que tienen ingresos, en muchos casos incluso superiores a los $90.000, mientras que Colombia, por ejemplo, tenemos un ingreso per cápita de $10.000. Cuando empezamos a ser conscientes como país de la importancia de la competitividad, empezamos a trabajar en esto hace más o menos unos 20 años, ¿sí? Pero con juicio, con una agenda de largo plazo. Empezamos en el año 2005, cuando se creó el sistema de competitividad, que hoy es el sistema de competitividad e innovación. Este sistema tiene la inmensa virtud, primero, que es liderado por presidencia, por el presidente de la República, y de este sistema forman parte todos los actores de la sociedad. O sea, ahí está el gobierno, ¿sí? Están los ministros, están los gobernadores, están las centrales obreras, la academia, las empresas, los gremios, y el objetivo de este sistema es tener una agenda de largo plazo que nos conduzca a una visión de largo plazo de mayor prosperidad y que, digamos, no se acabe cada vez que hay un cambio de gobierno, sino que permita una continuidad en el tiempo. Cuando miramos cómo está Colombia, y ya pasó la gráfica de la carrera, o sea, cuando uno habla de competitividad en el mundo de hoy, realmente está hablando de una carrera hacia ser cada vez más competitivo como país. O sea, todos los países tienen claro que tienen que ser más competitivos en este mundo globalizado, y todos están en ese esfuerzo. Entonces, cuando uno habla de que Colombia, y aquí está el gráfico, ¿cómo está Colombia en competitividad? Pues vemos que Colombia, en este índice que les comentaba del Foro Económico Mundial, ocupa el puesto 69 entre 148 países. Este mismo puesto lo ha tenido en los últimos años. Y no quiere decir que Colombia no haya trabajado para mejorar la competitividad, porque eso sería un error. O sea, sí estamos tratando de hacer cosas, hay un esfuerzo grande, pero no lo estamos haciendo suficientemente rápido, y hay otros que nos están ganando esta carrera. Ahora sí quiero hablar de capital humano en la competitividad, pero antes quiero mencionar que, o sea, el capital humano es uno de los factores que inciden en la competitividad. Son múltiples los factores que afectan la competitividad. Por lo general, cuando uno habla, ay, es que Colombia no es competitivo, entonces la gente piensa en la infraestructura, es que no hay vías. Entonces, como no hay vías, Colombia no puede ser competitivo. Pero en realidad son múltiples los factores, y uno esencial, y cuando uno piensa en lo más básico de una economía, pues hay dos factores que son cruciales: el capital y el trabajo. Entonces, si uno quiere trabajar para ser más competitivo, necesariamente tiene que trabajar con el capital humano, porque de la calidad que obtenga, ¿no es cierto?, de ese capital humano, y de la mezcla que haga con el capital, y entendamos por capital también infraestructura y todo lo que puede estar representado por capital, en esa mezcla y en esa calidad, ¿no es cierto?, es que uno logra ser cada vez más competitivo. Ahora, ya concentrándonos en el tema de capital humano, pero antes voy a mencionar otra cosa que me parece importante. O sea, Colombia, en este ranking del Foro Económico Mundial,
tiene esta posición, el puesto 69, esencialmente porque Colombia como país no ha logrado superar avanzar en 3 pilares que son esenciales para ser competitivos. 1, educación básica y salud. 2, infraestructura. Y 3, calidad de sus instituciones. Cuando miramos ahora sí el tema de qué es lo que nos pasa en educación básica y salud, vemos que en promedio el país está en el puesto 69, pero cuando miramos qué pasa con educación básica y salud, ya no estamos en el puesto 69, estamos en el puesto 98, o sea, sobre 148 países. Y eso realmente es preocupante, ¿sí? No, y estos son datos duros, aquí no es que la gente esté diciendo... No, digamos, es que estamos bien o no estamos bien, no, esto es lo que dicen las cifras. Y cuando miramos qué es lo que pasa en educación superior y capacitación, pues lo que estamos viendo es que estamos en el puesto 60, pero también nos quedamos como congelados en esos puestos. Entonces, digamos, ¿qué es importante y qué es importante para la tarde de hoy? Es que todos entendamos, ¿no es cierto? Y aquí que están representadas las empresas, que si no trabajamos con el capital humano en Colombia, las empresas tampoco van a poder tener la capacidad de crecer en un futuro porque su materia prima es la gente. Entonces, si la gente no tiene las competencias necesarias, entonces esas empresas, digamos, no van a poder crecer. Y yo pensaba ahorita que estaba oyendo a Fabricio, digamos, obviamente Unilever tiene, digamos, el top del top de la gente, ¿no es cierto?, de los profesionales, pero, digamos, y tiene, por lo tanto, esos problemas de la generación digital, pero no todo, digamos, no todos los colombianos jóvenes han tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, de crecer en ese mundo digital, ¿sí? De hecho, cuando se hacen las pruebas PISA para ver cuál es la capacidad de utilizar el internet, de la lectura digital en los jóvenes, a Colombia no le va bien. Entonces, nosotros, ¿no es cierto?, todos como empresarios tenemos que empezar a entender que todos tenemos que trabajar para mejorar las competencias de todos los colombianos para que verdaderamente el sector productivo pueda crecer. Y si no, el sector productivo no crece, pues tampoco va a poder generar los empleos de calidad, ¿no es cierto?, que necesitamos para que Colombia sea un país mucho más próspero. ¿Y cuáles son, digamos, las consecuencias de que nos vaya mal en educación? Y es que el efecto se ve es en la productividad. La productividad laboral en Colombia es 1/5 parte de la productividad laboral de Estados Unidos, pero también es una de las más bajas de Latinoamérica. O sea que, nuevamente, digamos, si no trabajamos en esto, estamos limitando el desarrollo del país y el crecimiento del país. O sea, pero ¿y por qué es tan baja esta productividad? Y es porque si no tenemos, digamos, un sistema educativo de calidad y que sea pertinente, entonces nuestra gente, nuestros niños, en la medida que van creciendo, pues no van a tener, digamos, las competencias necesarias, ¿sí?, para poder encontrar unos trabajos adecuados en el futuro, y tampoco las competencias, ni las básicas, ni tampoco las competencias específicas. Y en el mundo pasa eso, o sea, esto, digamos, no solo le pasa a Colombia, sino que aquí vemos que de las instituciones, digamos, y esto es porque quiero llegar al final a la desconexión que tenemos entre el sistema educativo y el sector productivo. Las instituciones de educación por lo general creen que ellos están formando la gente que se necesita, ¿sí? Y lo cierto es que las empresas creen que están en un 42%, esto es un 42% contratando a la gente con las competencias necesarias, pero lo cierto y la tragedia del mundo, porque no es solo en Colombia, es que tenemos un desempleo de jóvenes altísimo, ¿sí? Porque no hay, digamos, hay una brecha enorme entre el capital humano, las personas que están saliendo de estas instituciones de educación y lo que las empresas están necesitando. Y esto es una anécdota, ayer le oía a Orlando Ayala de Microsoft, comentaba, o sea, en Estados Unidos también pasa lo mismo, ¿no es cierto? En Estados Unidos están necesitando la industria 1 millón de personas con la capacidad de manejar
data así a grandes niveles, pero no los encuentran porque no hubo ese trabajo, ¿no es cierto?, de ver qué era lo que el mercado laboral requería en el futuro. Bueno, entonces, digamos, estábamos hablando por qué la productividad laboral es tan baja, y es porque las personas pues no tienen las competencias para los puestos para los cuales las contratan. Fabricio también decía algo que me pareció como fascinante, y es que en este mundo flexible uno contrata operadores que son capaces de ejercer varias funciones, ¿no es cierto? Eso también, digamos, es un ideal maravilloso, pero también para que eso sea posible tienes que formar el personal, ¿no es cierto?, la gente, para que sea capaz de ser multitask y puedas hacer esa flexibilidad de la cual estabas hablando. Digamos, en general, las empresas, digamos, esta es una encuesta que le hace el British Council a las empresas, y en general las empresas consideran, ¿no es cierto?, que para los cargos que no requieren una formación universitaria, más o menos un 60% de las personas que contratan tienen las competencias, y para los que contratan con nivel universitario, un 20% no tienen las competencias que ellos pensaban que se requerían para los trabajos. Hay otra cosa que es bien importante de ver, y esta es una encuesta de Manpower, que voy a correr, y es que reiteradamente las empresas todos los años contestan lo mismo, o sea, la brecha de los puestos que ellos necesitan llenar frente a lo que pueden encontrar en el mercado laboral se repite año tras año. Bueno, ahora otro tema que es bien importante, no sé si ustedes se acuerdan, al final del año hubo bastante, digamos, en la prensa sobre los resultados de Colombia en las pruebas PISA, en las pruebas internacionales, donde se midieron las competencias en matemáticas, lectura y ciencias de los niños de 15 años. Y lo que vemos como resultado es este. En matemáticas, el 74% de nuestros niños obtuvo un resultado por debajo del nivel mínimo. En lectura, el 51.4% está por debajo del nivel mínimo, y en ciencias, el 56.2%. Esto, digamos, a mí me encantaría como que todo el mundo lo tuviera en la cabeza, para que todos, digamos, peleemos para que estos niños nuestros sí tengan la educación que requieren. Cuando uno mira que el 51% de los niños no entienden lo que leen, eso es o sea, uno de cada dos niños que uno ve en la calle no está entendiendo lo que está leyendo. ¿Qué va a hacer de ese niño cuando llegue al mercado laboral? Pues va a seguir con esa brecha. Bueno, en el mundo de hoy, ¿no es cierto?, y aquí también lo vimos y es muy claro, se van a necesitar unas competencias, ¿no es cierto?, que hoy Colombia no las está proveyendo para sus jóvenes. Y esta es la encuesta que que se mencionó antes de Oxford Economics sobre el talento global, lo que piensan las empresas que se va a requerir en un futuro, y aquí es clarísimo, ¿no es cierto?, las habilidades de operación global, ¿no es cierto?, que se van a requerir, habilidad para manejar a diversos empleados, comprensión de los mercados internacionales, habilidad para trabajar en múltiples lugares en el extranjero, conocimiento del lenguaje extranjero, sensibilidad cultural, poder entender las diferentes culturas, poder entender cuando uno va a otro país qué es lo que le están diciendo cuando le están diciendo lo que le están diciendo, y desde la perspectiva digital, obviamente, digamos, los requerimientos también son habilidades digitales, capacidad de utilizar las redes sociales, o sea que cuando estamos pensando como país, porque a mí me gusta que pensemos como país, en qué es lo que vamos a hacer para generar unas mejores condiciones, pues tenemos que pensar en cómo vamos a preparar a nuestra gente. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones para las empresas de esto que nos está pasando? Son dos. Una que ya mencioné, y es que con esa limitación las empresas no van a poder crecer, ¿sí? Es imposible que crezcan cuando no tienen la gente que requieren para poder crecer. Y dos, ¿no es cierto?, que para poder aumentar su productividad tienen que invertir enormes recursos en capacitar a la gente que contratan para que tenga el rendimiento que requieren para ser productivas las empresas. Y esto
a mí lo que más me preocupa es que se convierte en un círculo vicioso en el sentido de que perpetuamos un sistema en el que no logramos que la clase trabajadora pueda llegar a tener, digamos, los ingresos que requiere porque no tiene las competencias y entonces nos quedamos como en ese círculo vicioso. Digamos, ¿cuál es la solución a todo esto? La solución a todo esto es que tenemos que trabajar juntos. Las empresas no pueden vivir en un mundo alejado de lo que está pasando en el sistema educativo. Entonces es indispensable, ¿no es cierto?, que trabajemos juntos, Estado, universidad, empresa, para que entendamos qué es las necesidades que tenemos como país y cómo es que vamos a poder suplir esas necesidades. Lo triste es que el 91% de las empresas sabe que eso es así, pero cuando se les pregunta si lo están haciendo, solamente un 38% reconoce que está buscando la universidad para poder trabajar conjuntamente y para poder hacer como una retroalimentación de qué es lo que se está necesitando. Es claro que los países, digamos, y esto es clarísimo, que los países que trabajan así, o sea, que son capaces de trabajar universidad, Estado, empresa, logran avances increíbles. Y a mí me gusta resaltar el tema de no solo del extranjero, o sea, sino de algo que pasa en Colombia, y es que en Antioquia han sido capaces de trabajar conjuntamente las empresas, las universidades y el Estado, o sea, y los gobernadores locales, y uno ve progreso, verdaderamente progreso en Antioquia, gracias a la capacidad de trabajar conjuntamente y a la capacidad de articularse. Y ya pues como para cerrar y como un mensaje final y para retomar un poco lo que decía al principio de que no es que en Colombia no se esté haciendo nada, en Colombia se hacen cosas y es más, se hacen muchísimas cosas y se gasta muchísima plata en hacer cosas, pero el tema es que muchas veces no logramos la articulación necesaria ni a nivel, digamos, no solo entre las empresas y las universidades, ni siquiera se logra en el mismo estado, o sea, hay muchos programas, hay mucha gente preocupada y trabajando, pero de manera desarticulada y por tanto, digamos, los resultados que vemos son los que vimos en esa carrera del comienzo, en que vemos que nos estamos quedando pegados, ¿no es cierto?, y con grandes riesgos a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo. He terminado. Bueno, agradecemos a la doctora Rosario Córdoba por su intervención.